¿Qué es el desarrollo estabilizador? Yo soy Historiker y acompáñenme a descubrir esto. Después de la sustitución de importaciones, que más o menos va a terminar en 1952, nuestro país se ve enfrascado, se ve inmerso en un proceso de estabilización. Voy a tratar de hacer una recapitulación del tema anterior. Imaginen ustedes que en la sustitución de importaciones el país empezó a experimentar crecimiento, desarrollo, y empezamos a despuntar. La industria empezó a establecerse, todos tuvimos un empleo, todos tuvimos una ganancia económica, pudimos ahorrar, pudimos comprar nuestro vehículo, pudimos tal vez comprar una casa, pudimos tal vez enviar a nuestros hijos a un colegio particular, darles un poco mayor de calidad de vida, pudimos viajar tal vez. Y entonces el desarrollo estabilizador significa los años que en nuestro país logramos mantener justamente la estabilidad. Pensemos en el siguiente ejemplo, tanto para los que nos miran en el video como para los que nos escuchan en el podcast. Imaginen ustedes una pista de aeropuerto. Si ustedes se suben al avión, el avión empieza a recorrer toda la pista, pero no va a durar recorriendo toda la pista eternamente. Debe haber algún momento donde tiene que despegar. Entonces voy a tratar de hacer como los cortes. La pista, en mi ejemplo, representa la época en la que México es o se está dedicando al modelo primario exportador. ¿De acuerdo? No sabemos con exactitud hacia dónde queremos llegar, pero sabemos que tenemos mano de obra y que tenemos recursos naturales. Es decir, en la carretera empezamos a recorrer el camino. En la sustitución de importaciones, cuando aprovechamos las coyunturas y aprovechamos el contexto a nivel internacional, el avión subió, empezó a despegar. ¿De acuerdo? Pero el avión no puede durar empinado y despegando toda la vida. Debe haber un momento donde el piloto estabilice el avión y entonces continúe en línea recta. ¿De acuerdo? Entonces, esa línea recta va a representar en la economía, para México, en el caso específico de nuestro país, el desarrollo estabilizador después de la sustitución de importaciones. ¿A qué presidentes de la República les toca implementar este modelo económico de desarrollo estabilizador? Le va a corresponder a Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y a Gustavo Díaz Ordaz. Adolfo Ruiz Cortines se va a caracterizar por ser un viejecito, a comparación de Miguel Alemán, que era el joven, de acuerdo, que era el empresario, que era la vida chic. El otro va a ser más austero, de acuerdo, por la edad va a ser mucho más mesurado. Nuestro país en ese momento pues empieza a experimentar esta estabilidad. En la época del México nocturno, en la época de tal vez, por ejemplo, recordemos los danzones, en la época en la que el cine de oro sigue teniendo un gran impulso, aparecen grandes películas. Estamos hablando, por ejemplo, ya de un cine ya mucho más enfocado a la ciudad, ya con temáticas ya mucho más pesadas, ¿de acuerdo? O sea, ya más contemporáneas, más actuales, más conocidas para nosotros. Y entonces es la época en la que pues se va a retratar esto. Ahorita que comentaba lo del cine de oro nacional, quisiera ponerles el ejemplo de una película más o menos de este periodo que se llama Salón México. En Salón México es la historia, por ejemplo, de una mujer que es una cabaretera. No confundamos una cabaretera con una prostituta, son totalmente diferentes los casos. La cabaretera básicamente está en el salón de baile y ella se ofrece a bailar pues a cambio de un pago, ¿no? Había ciertas estrategias que en otro momento les platicaré, ¿no? Entonces, en esta película, en Salón México, se retrata la historia de una mujer que por la mañana tiene una vida totalmente normal, abnegada como se hacía en ese momento, ¿no? Dedicada 100% al hogar, pero que tenía un hermanito que estaba en un internado particular recibiendo la mejor educación, y entonces pues para poderle dar ese tipo de vida pues tuvo que entrar al cabaret, donde vivió cientos de muchas malas experiencias. Incluso en alguna ocasión en la película pues se destaca que uno de los policías, amigo de este personaje que conoció ahí en el cabaret, pues la termina rescatando de una golpiza que le estaban dando. Es decir, las temáticas ya empiezan a ser más contemporáneas, ¿de acuerdo? Ya está el problema económico, está el México nocturno, está, por ejemplo, el México ya de la corrupción policíaca. Aparece el gobierno ya como una figura presidencial inalcanzable. Incluso, por ejemplo, en esta película
Aparece, si mal no recuerdo, Miguel Alemán dando el grito de independencia en el Palacio Nacional. Es decir, ya tenemos escenas ya mucho más conocidas o más cercanas a nosotros. O sea, no es como que yo les diga, allá en la Revolución Francesa. No, o sea, ya son cosas que ya están siendo retratadas por las cámaras y que pues dejaron constancia a través de todas las cintas, ¿no? De todas las cintas de película, ¿no? Entonces, estamos en esta época de México. Si bien es cierto, México ha dependido toda su historia, toda la vida de Estados Unidos, en este momento sí fue muy significativo porque las alianzas ya empezaron a ser de tipo empresarial, de tipo económico, y entonces la estabilidad del país pues pudo permanecer por algunos años más. Es la época, por ejemplo, en la que en nuestro país se construye la gran mayoría de redes carreteras, de aeropuertos, se empiezan a construir destinos turísticos, los estadounidenses y los extranjeros empiezan a conocer México, empieza a haber una promoción muy intensa, y gracias a los esfuerzos de Adolfo López Mateos es que se va a lograr que México obtenga la sede para llevar a cabo los Juegos Olímpicos de 1968. Y entonces aquí es donde entra el siguiente personaje con el que ya vamos a ir finalizando este tema, que se llama Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz siempre permaneció en la política nacional. Antes había toda una tradición en todas las épocas que les he dicho. Generalmente el secretario de Gobernación o alguno de los secretarios de Estado que manejaban alguna institución importante saltaban a ser el candidato a presidente de la República y seguramente llegarían a ser el presidente de la República. En aquel momento el Partido Revolucionario Institucional, o el PRI, como lo conocemos hasta la actualidad por sus siglas, vive un proceso muy intenso o muy específico. Hay un historiador que se llama Enrique Krause que ha titulado a todo este periodo entre 1928 y el año 2000, que se conoce como la presidencia imperial, porque a pesar de que cambia el sujeto o cambia el presidente de la República cada 6 años, la ideología y la mentalidad de Estado es la misma, las mañas son las mismas, y entonces empezamos entre Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz a vivir una etapa de autoritarismo. ¿Qué es el autoritarismo? Los jóvenes a partir de la década de los años 50 y del rock and roll y de la rebeldía sin causa, como se llamaba en aquel entonces, empezaron a abrir su panorama y empezaron a abrir su mente. En la historia de la humanidad hay épocas que marcan una evolución del pensamiento. Y entonces esto ocurre en México en los años 50 y 60, que es cuando están gobernando estos dos presidentes que les digo. Y entonces en México empieza a haber una mayor madurez en el pensamiento, sobre todo los jóvenes. ¿Por qué? Porque empezamos en aquel momento a consumir la música estadounidense, la moda estadounidense, ya estaba la televisión funcionando, entonces mirábamos programas de otros países, se empezaron a hacer comparativos de cómo era la vida en otros sitios, y entonces pues los jóvenes empezaron a evolucionar, ¿no? De tal manera que los presidentes de aquel momento no estaban preparados para ese cambio generacional, y entonces empezaron a reprimir mediante medidas autoritarias todas las expresiones o las manifestaciones sociales. ¿Qué es el autoritarismo? El Estado aplica violencia para acallar una protesta, para acallar la exigencia de un derecho. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento, sobre todo a Gustavo Díaz Ordaz, le toca hacer frente a uno de los peores episodios de la historia del país, que es la masacre o el movimiento estudiantil de México 1968. ¿De acuerdo? Entonces, a raíz de este movimiento y a raíz de varias tomas de decisiones desacertadas, tanto de Adolfo López Mateos como de Gustavo Díaz Ordaz, los economistas y los historiadores han llegado a la conclusión que el país empezó a vivir una etapa de declive. Toda la estabilidad que se había generado empezó a presentar problemas. Se dan de cuenta que fue como una especie de turbulencia, ¿de acuerdo? Entonces esta especie de turbulencia nos llevó a que se experimentaran distintas problemáticas económicas. Empezó a haber falta de empleo, empezó a haber inseguridad ya más presente en las comunidades, el gobierno se despegó totalmente de sus ideales originales, y entonces las medidas autoritarias pues provocaron un rompimiento
rompimiento de sociedad y gobierno, que hasta la fecha pudiéramos decir que está manifestado o está presente, y entonces pues se produjo pues aquella masacre del 2 de octubre, ¿no? ¿Cuál fue la consecuencia del 2 de octubre del 68? La apertura democrática. ¿Qué es lo contrario al autoritarismo? La democracia. El autoritarismo es la decisión de un solo hombre, la democracia es la construcción de acuerdos entre todos. Y entonces los jóvenes de aquel momento del 68, el 68 fue un gran movimiento a nivel internacional, no solo ocurrió en México, provocó un cambio en la mentalidad política y en que se conquistaran nuevos derechos civiles y políticos. Entonces México entró en un periodo de declive que vamos a analizar posteriormente. Entonces, hasta la próxima.